Muy buenos días, sean todas y todos muy bienvenidos a un nuevo capítulo de Girl Power, este programa donde conversamos con mujeres del sector energético y la industria, la sustentabilidad en general, y podemos conocerlas, por supuesto, y visibilizarlas, que es tan importante en este proceso que tenemos, especialmente pensando en el mes de la mujer, ¿no? Pero antes de pensar, tengo que agradecer, como siempre, a Colbún y RWE, que son nuestros Platinum Sponsor. Agradecemos también al Ministerio de Energía, que nos apoya con su patrocinio, y a Pollux Comunicaciones, la agencia que hace posible este programa todas las semanas. Hoy vamos a conversar sobre una materia que es clave para hacerle frente al cambio climático y es el desafío de lograr procesos sostenibles en las organizaciones, por supuesto con la meta de instaurar este concepto del ADN, de meter la sostenibilidad en el ADN de las compañías. Y para hablar de eso, hoy tenemos una Girl Power que tiene una amplia experiencia en esta área y en el sector energético también. Ella es Ana Luisa Vergara, ella es subgerente de sostenibilidad corporativa de Colbún, uno de nuestros queridos auspiciadores. Y para contarles un poquito de ella, antes de partir, decirles que ella es ingeniera civil industrial, cuenta con más de 12 años de experiencia en la industria energética y donde la mitad de su carrera está enfocado en la consultoría y en los temas de cambio climático, especialmente con el rol de promover también todas estas acciones de sostenibilidad que vamos a conversar un poquito más adelante. Así que bienvenida, Ana Luisa, ¿cómo estás? Un gusto tenerte acá. Hola Fernanda, muchas gracias por esta invitación. Ahí aprovecho de saludar a toda la audiencia y feliz de estar en este programa. Ahí me encanta desde el nombre ya, los temas que ustedes tocan, así que feliz de estar invitada. Qué bueno, qué rico tenerte acá. La verdad que para nosotros siempre es muy atractivo poder conocer de todo lo que están haciendo en la industria, ¿no? En términos de sostenibilidad. Y ahí quiero partir un poquito del principio. Desde tu experiencia, ya comentábamos que son varios años, ¿cómo visualizas esta evolución que ha tenido la industria energética en términos de sostenibilidad? Hablábamos primero de RCE antiguamente, no tan antiguamente, pero hace unos años. Ahora está este concepto de ESG, que es un concepto quizás más profundo, de mayor vinculación. ¿Cómo visualizas tú este paso? Perfecto. Mira, quizás partir antes poniendo un poco en contexto. Yo en verdad llevo 12 años trabajando en Colbún, que es una generadora eléctrica y que tiene centrales desde el norte, desde oficina en Antofagasta hasta la zona donde está la central Canutillar en Cochamó. Entonces, cuando uno habla de la vinculación local y todo, mucha gente todavía sigue pensando que Colbún está solo ubicado en Talca, entonces era para poner eso en contexto. Súper. Efectivamente, los temas de sostenibilidad, cuando yo entré a un área que se llamaba responsabilidad social empresarial. Entonces me tocaba justamente vincularme más como con la mirada local, con los vecinos, con el entorno, y tenía un tema como, eso desde un inicio era como más desde la superficie del negocio, o así lo veo yo, que era más la vinculación en los temas ambientales y comunitarios en una industria como la nuestra, donde uno necesita viabilizar los proyectos, pero parte mucho desde esta viabilización social o ambiental de esos proyectos. Y de a poco los temas de sostenibilidad empezamos a meter como la mirada de los otros grupos de interés, ¿ah? Empezar a meter qué es lo que pasa con nuestros proveedores, con nuestros propios trabajadores dentro de las plantas o en nuestras oficinas corporativas, con los clientes. De a poquito, a medida que el negocio empezaron los clientes a pedirte cosas también de sostenibilidad. Entonces ha sido como un aprendizaje de ir vinculando también a los otros grupos de interés. ¿Y para qué decir el mundo de los inversionistas? Que cada vez Mira, qué interesante. exigen más que sus negocios no solo sean rentables económicamente, sino que también tengan esta mirada y integración de los temas sociales, ambientales, porque son un riesgo para el negocio. Exacto. Entonces, así ha ido tornando. Ahora yo diría que lo que más se ocupa es el concepto ESG o ASG, que significa lo ambiental, lo social y lo Y de gobierno. gobernanza, Ujú. que a mí me encanta que esté ese concepto de gobernanza porque es algo que en general dejamos mucho más votado cuando O sea, hablamos de sostenibilidad. eso es lo que permite, a mi juicio, que lo comentaba también en el inicio, cuando hablamos de insertar en el ADN de las compañías los términos de sostenibilidad. Si no tienes una gobernanza en la cual puedas llevar adelante estos procesos, se hace más difícil.
Totalmente, para nosotros eso ha sido de las claves para poder realmente insertar estos conceptos de sostenibilidad en el negocio en sí mismo. Primero, tener un directorio que realmente esté empapado de estos temas. Tenemos directoras que así full Power. famosas en temas de sostenibilidad, y un directorio que es parte del comité de sostenibilidad también, que revisa continuamente estos temas. Nuestro gerente general también informa mensualmente de estos temas al directorio, cómo vamos en temas ambientales, sociales, temas de ética, temas asociados a nuestros proveedores, o sea, bien transversal. Y lo más clave, yo te diría, es que esto lo hayamos logrado ir introduciendo en la planificación estratégica, o sea, al mismo nivel que como uno busca la rentabilidad del negocio, cómo nos aseguramos de estar creando valor, en el fondo, con En esa todos los mirada como más de procesos. largo plazo, ¿ah? Con todos los grupos de interés, y que eso sea medido y esté en las remuneraciones de cualquier trabajador de la empresa, los ejecutivos, de quien sea, al igual que como están los típicos otros KPI que siempre uno ha asociado al negocio, disponibilidad de nuestras plantas, operaciones, evitas, etcétera. Y eso me parece clave porque cuando también me salto como una pregunta que tenía también en el radar, cuando hablamos de medir, ¿no? Conocer la línea base y conocer las cifras son los que nos permiten también ir mejorando. Y ahí desde tu experiencia, he tenido la posibilidad de conversar con varias personas con respecto a esta materia. Y cuentan, y probablemente te pasó lo mismo, entonces me gustaría saber tu experiencia. Al principio, cuando uno iba como encargada de sostenibilidad, oye, ¿me podéis dar estos datitos para hacer, oye, para poder levantar el reporte? Probablemente la reacción era mucho más lejana que ahora, ¿no? ¿Cómo ha sido tu proceso interno desde Colbún y quizás también lo que has visto a nivel de industria? Sí, ahí hay muchos desafíos todavía en esa línea, ¿ah? Y es Ya. parte del gran desafío de las áreas de sostenibilidad, que tengamos KPIs y metas bien medibles, ojalá verificadas por un tercero y todo, que sean válidas. En el fondo, en el minuto que uno transparente esta información, tienes que informar en el fondo adecuadamente esos datos, igual que como cualquier otro dato del negocio, obviamente. Entonces, hay información que quizá en nuestra compañía medíamos hace, no sé, la huella de carbono se mide desde el año 2001. Creo que fuimos de Ya, las harto primeras rato. empresas en hacer esas mediciones. Pero a medida que la empresa va avanzando, te vas poniendo otros KPI que tienen que ver con proveedores, cómo seleccionas a tus proveedores, Claro. cómo mides temas de diversidad e inclusión, temas de trato, qué sé yo, que vienen dentro de las encuestas. Entonces, efectivamente, son áreas súper transversales, que al principio tú eres como el bicho ahí que está pidiendo siempre información, y con el desafío de ir transparentando cada vez más información. ¿Sí? Eso es parte de lo que hacen las memorias integradas o reportes de sostenibilidad, es que obligan a la empresa a transparentar las cosas buenas y lo malo también. ¿Ah? Ahí Claro, ha habido pero te grandes permite ir conversaciones. mejorando. Antes quizás Sí. había como temor de mostrar que hay cosas que no se estaban haciendo tan bien. Así es, pero para que genere algún grado de transparencia o confianza, las empresas tenemos que desafiarnos a hablar también de las cosas que nos salen más difíciles, de los aprendizajes que hemos tenido en el camino. Entonces ahí se van generando buenas conversaciones, no es solo levantar data, sino que como estar tirando el carro ahí para que haya cada vez un paso en la transparencia dentro de la organización. Y ahí es Súper. clave ir aliándose con áreas de control de gestión, para que nos ayuden a que esta información esté siempre reportada a nivel de directorio, por ejemplo, o con áreas de planificación estratégica para que haya un seguimiento quizás mensual en esos KPI, o como les decía también hacia afuera, es bueno, nosotros hemos avanzado en auditorías de la información o verificación de data, y con eso también hemos aprendido un montón de que quizás data que nosotros estábamos seguros de que se reportaba bien, ellos nos han ayudado a ver formas de trazabilidad mejores. Y tan Así importante que ahora, porque no, o sea, cuando uno habla a nivel de contrato y un millón de cosas, a veces no basta con decir que uno genera energía limpia, sino que te exigen ya una trazabilidad mucho más directa. Y como dices tú, totalmente. transparente. Sí, y ahí lo clave también es darse cuenta que la data no es del área de sostenibilidad, o, o la gestión, perdón, no es del área de sostenibilidad, que en el fondo todas las distintas áreas de la compañía, que son quienes hacen las gestiones y quienes hacen que la compañía sea más sostenible,
ellos son los que tienen que tirar el carro en el fondo, ir avanzando, y ya, gracias a Dios, después de tantos años en Colbún trabajando en estos temas, tenemos Te lo aliados en todas ofrecen, las te áreas. ofrecen los datos. Pucha, más allá de las datas, como digo, es como que a mí me encanta, no hay nada que me emocione más y que como que para mí es la condición de éxito de mi trabajo, cuando llegan personas de otras áreas y nos dicen, oye, hemos avanzado en esto, como por iniciativa propia, pusimos estos estándares para los contratistas, queremos que, no sé, los temas de trato avancen mejor, entonces se nos ocurrió hacer esta capacitación en nuestra central. Entonces, a mí me encanta eso, cuando por iniciativa de los otros trabajadores de áreas distintas a las típicas de comunidades o de medio ambiente, vienen con Claro. ideas en esta línea, ¿ah? Más allá de la data nomás. Interesante. Qué bueno, qué buena noticia, sí, que se vayan sumando a este camino las distintas áreas también que quizás no se sentían tan involucradas, pero lograste tú y probablemente varios que están metidos en esto de la sostenibilidad, tanto en Colbún como en otras compañías de industria, a traspasar esta emoción con la que tú hablas también de cómo motivar a otros y el resultado de Sí. motivar a otros. Te quería hacer una pregunta, saliendo un poco en particular de lo que ustedes están desarrollando, que también quiero conocer un poquito más. Eh, pero para no perder la mirada a industria, porque hablamos como de una trayectoria, desde el RCE y ESG, también cómo las distintas áreas se van involucrando y se van sintiendo parte de la importancia de aportar a este proceso de Ujú. sostenibilidad de las compañías. ¿A tu juicio tiene relación también quizás con el nivel de conocimiento, de información que hemos tenido con respecto al cambio climático, a la crisis climática, como le decimos también en varios? Porque cuando tú hablabas del 2001, claro, era un tema que sonaba, pero no es lo que es ahora, donde tenemos metas tremendamente desafiantes, donde sentimos que no estamos dejando planeta y que el 2030 está mañana. ¿Crees que hay ahí un impacto quizás también de que la ciudadanía, las organizaciones se fueron empapando y empoderando de estos conceptos? Yo en eso soy bien optimista, en el sentido de que sí noto una excelente evolución en los últimos años, desde, si uno ve a nivel país, este plan de acción asociado al cambio climático con iniciativas súper específicas y que realmente ha logrado avanzar en temas de descarbonización, en temas de hidrógeno verde, electromovilidad, cosas que yo creo que son bien reconocidas en otros países. También uno habla con los jóvenes y como que siento que en su radar, en su conciencia del día a día, está mucho más metido que cuando nosotros éramos jóvenes. Nacen con ¿Ah? ese chip, ellos vienen con eso Nacen ya. con ese chip. Mm. Hay mucho todavía por avanzar, o sea, todavía creo que en las decisiones de compra, de a poquito vamos a ir avanzando en que realmente nos importe el impacto que ese producto o ese servicio tiene en el cambio climático, como ahí cuando uno ve en los sellos, así como están los sellos de azúcares o temas más de nutrición, estos temas que ya la mayor parte de los productos o servicios la han empezado a informar, yo creo que también todavía nos falta en ese poder de decisión, pero a nivel global yo te diría que en nuestra industria eléctrica o la industria energética, yo creo que ha hecho grandes pasos, como decía, ya el crecimiento en renovables, o sea que todas las empresas eléctricas estemos aportando al país con energías renovables, ya sea principalmente solar, eólico, a lo largo de distintos lugares de Chile. Esa es la mejor forma de aportar, en el fondo, a que los nuevos desarrollos energéticos sean con una matriz más limpia en carbono. Pero también esto de meterse, por ejemplo, en temas de hidrógeno verde, que Colbún y varias otras empresas están en eso con mirada más de mediano y largo plazo, Claro. o incluso entendiendo que los efectos del cambio climático nos han también perjudicado mucho a un país como Chile, el tema de la sequía, ¿no es cierto? Una Esos mega efectos, sequía, como la, sí, como se la habla hace mega más de sequía, 15 años, ¿no? tenemos que prepararnos también entendiendo que el consumo de agua tiene que también reducirse lo máximo posible y ser lo más eficiente en el uso de los recursos hídricos, ¿no es cierto? Que es algo compartido con toda la sociedad, ¿no es cierto? Entonces yo en eso sí soy optimista, creo que falta que otras industrias quizás se sumen más al carro, ¿ah? La industria del transporte quizás va avanzando, otras industrias, bueno, de distintos ámbitos. Varias. O sea, para esto, y me cuelgo con eso para hacerte otra pregunta, porque no solo la energía, si bien en el sector más contaminante tenemos muchísimas industrias que también lo son, el mismo transporte que aporta muchísimas emisiones.
¿qué tan importante es la colaboración? Porque entendiendo que este es un problema de todos, donde todos podemos poner nuestro granito de arena, ya sea en nuestras casitas, en manejo de residuos, ¿no? En eficiencia energética, que yo reduzco siempre la eficiencia energética y mi amigo de eficiencia energética a veces se enoja porque no es solo apagar la luz, pero cuando uno está en casa, pucha que aporta, ¿no? Es tener andar desenchufando todo. ¿Qué tan importante es la colaboración de industria, tanto desde el sector energético o eléctrico, caminar juntos quizás en temas de territorios, en temas de género, porque la sostenibilidad es mucho más que lo ambiental, es un Así macro, es. ¿no? ¿Cómo lo ves tú? ¿Y cómo A estamos mí la caminando en verdad es eso? que ¿Ves que existe algo de eso ya o no? Hay un desafío ahí. yo creo que sí, que hemos avanzado. A mí, como concepto de colaboración o el trabajo en alianza, es lejos de las cosas que más me motiva en el ámbito de sostenibilidad y en mi rol actual. En el fondo, siento que obviamente para lograr los desafíos que son enormes a nivel país, a nivel mundial, esto de cambio climático, o a nivel país, los temas de equidad de género, cualquiera de los desafíos, eh, tiene sentido hacerlos en alianza, en colaboración, en el fondo. Y ahí te puedo dar varios ejemplos. Bueno, tú mencionaste el plan de equidad de género que promueve, yo creo que varios ministerios, pero en el caso nuestro, del Ministerio de Energía, tiene el plan Energía más Mujeres, creo que cambió de nombre ahora Sí, y le puso Mujeres mujeres. en Global. Eh, y eso en el fondo es una problemática de toda la industria. Entonces, por ejemplo, yo creo que ahí nos falta trabajar más en conjunto para promover que haya más mujeres en carreras STEM, de estas que se hablan como de ciencias, de Ciencia, tecnología, de matemática. ingeniería, matemática, etcétera. Y esa promoción, en el fondo, quizás con la industria minera también, u otras industrias que tienen las mismas brechas que nosotros, de que cuando uno busca mujeres, cuesta muchísimo encontrar mujeres en carreras técnicas o que quieran trabajar en plantas, en operaciones, en el fondo ahí está el desafío, no llenar mujeres en áreas donde ya está lleno de mujeres, sino que en las áreas masculinizadas que les llamamos. Entonces, trabajar en conjunto con el ministerio, con las empresas eléctricas, en programas que promuevan eso, yo creo que es un gran desafío. Otros temas, no sé, por ejemplo, en territorio. Si Que es un una, temón. si una empresa eléctrica, si nosotros hacemos mal la pega en territorio, eso le va a repercutir a todas las empresas que lleguen al mismo Tal cual. territorio. Mm. Entonces es muy importante lo que cada uno de nosotros haga para colaborar con la industria a nivel general, para que se aprueben proyectos, para que las comunidades se sientan partícipes de estos proyectos, los impactos ambientales, etcétera. Todo eso es Además, ¿qué muy pasa? importante. Pasa y es súper natural para que quizás quienes nos están escuchando no lo dimensionan mucho, pero evidentemente hay corredores eólicos, hay zonas donde se instalan las solares de mayor cantidad porque hay un foco relevante ahí. Entonces, es normal que se acumulen distintas empresas en el mismo territorio por tema de recursos, ¿no? Entonces, yo creo que lo que tú planteas es tremendamente importante. Tenemos que hacer todas las cosas bien, porque también caen justos por pecadores cuando quizás el de al lado cometió un Así error, que a es. veces pueden ser errores, pero ahí también la colaboración de traspasarse buenas prácticas y estándares puede ser súper importante. Sí, y ahí quizás más como proyectos que a mí me fascinan es algo que hemos logrado avanzar en esta articulación de fondos que son público-privados. Entonces tú ¿Ya? trabajas con entidades de gobierno, en el fondo hay recursos del gobierno que se pierden, en el fondo recursos públicos que podrían aportar a infraestructura comunitaria. O sea, que Entonces lo están que hace ahí y no las toman necesariamente. Exacto, porque muchas veces, no sé, por falta de personal o de preparación, hay comunidades de repente o municipalidades que no tienen la expertise para postular a fondos de Mm, gobierno, ¿no es cierto? Entonces, claro. muchas veces estamos las empresas ahí en territorio y podemos colaborar. Nosotros tenemos un proyecto en concreto con la Fundación Huella Local y trabajamos con cerca de 10 municipalidades, o no sé si ahora ya son más municipalidades, pero apoyando a la postulación de proyectos, Qué ¿ya? importante Entonces, eso. lo que se hace es articular fondos públicos que se perderían y Colbún obviamente también cofinancia ciertas cosas y se han logrado hacer un montón de agua potable rural, de infraestructura pública de distinto tipo. Entonces, esa forma de colaboración a mí me parece que todos ganan.
Sí, Gana el porque además gobierno. no es una iniciativa, a ver, no es que la empresa genera el programa, digo, sino que estás ayudando a una comunidad además que aprenda, porque lo estás ayudando en una, pero cuando ya aprenden el sistema, quizás ellos mismos se pueden motivar a postular solitos a otras, ¿no? Totalmente, poder generar esa capacidad instalada. Sí, qué Así interesante. que ha sido súper bueno ese. Y los otros ejemplos quizás de colaboración pueden tener que ver con los convenios que se hacen con regantes, cuando nosotros tenemos hidroeléctricas, ¿no es cierto? Y en el fondo se canalizan las aguas. Es muy importante esta coordinación con los regantes de esas cuencas, para que quizás en ciertos horarios donde ellos no requieren el agua, nosotros podemos generar mayor energía limpia, ¿no es cierto? Energía renovable con hidroelectricidad, pero en otros horarios, cuando ellos necesitan esto para el riego, entonces tienen disponible esa Es agua. para ellos, en el Es, fondo, claro, tienen un espacio destinado para apoyarlos a ellos en el territorio. y ahí tienes eficiencia hídrica bien Sí. importante también con empresas eléctricas y regantes. Ana ¿Mm? Luisa, ¿y cómo hacen ustedes para poder traspasar este sello de sostenibilidad que tienen instaurado a nivel corporativo, probablemente también en sus centrales? ¿Cómo lo traspasas a terceros, a los contratistas, a los proveedores? ¿Tienen alguna acción o algunos programas, propuestas, qué sé yo, que hayan levantado para poder que en el fondo que esto se mantenga, porque la cadena es larga? Sí, pues ese también es un desafío, el de propagar estas buenas prácticas y a veces también aprender, porque puede haber algunos proveedores que también tengan mejores prácticas que nosotros y uno también puede aprender de ellos. Aquí bueno, nuestro equipo de abastecimiento es de esos que son full prendidos hace harto Yeah. tiempo, ellos ya vienen promoviendo iniciativas desde su propia innovación en el fondo. Y mira, llevamos muchos años primero haciendo los encuentros con proveedores, ya que son encuentros anuales en distintas zonas, donde son en esas instancias donde Colbún transmite o comparte algunas de estas prácticas, o va, por ejemplo, el gerente de auditoría interna y habla de los temas de ética o dudas que tienen de conflictos de interés, como que es una instancia para traspasar ciertos temas que son de preocupación de ellos y promover esas buenas prácticas. O se ha llevado a especialistas en temas de huella de carbono para que los proveedores de ahí mismo también tengan un mayor conocimiento. A mí también me ha tocado estar en esas instancias exponiendo. Entonces, eso es una de las cosas, los encuentros con proveedores, donde también ellos aprovechan, los proveedores, aprovechan de transmitir inquietudes o cosas que no les gustan, que necesitan que la empresa mejore. Por otro lado, tenemos también cláusulas que se han ido estableciendo dentro de los Eso es contratos. súper importante, ¿ah? Porque han habido varias situaciones en la industria que hemos conversado en varios capítulos también, pero eh, parte justamente de la solución este tipo de acciones. Claro, como tú dices, tiene que estar en cláusula, porque en el fondo nosotros tenemos una cláusula de propagación, en el fondo que se llama, que es para que nuestros contratos, nuestros contratistas, tengan también los mismos estándares con sus propios proveedores que serían nuestros subcontratistas. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos un contrato y tenemos que pagar, nosotros siempre nos preocupamos del pago oportuno. Tratamos de pagar 10, 15 días, a veces incluso a menos tiempo. Entonces esperamos que nuestros contratistas también le paguen a tiempo a los que son proveedores de ellos, ¿no es cierto? Entonces eso es un requisito y en el caso de que no lo hagan, nosotros podemos pagar directamente a los subcontratistas, en el fondo, para que toda esta cadena no tenga ahí consecuencias por el pago atrasado. Qué bueno. Eh, Otros temas que también estamos avanzando, a partir del año pasado, nosotros tenemos dentro de las licitaciones, hay un ámbito que en la parte técnica pesa 15% de la licitación de la parte técnica, Qué que harto. son todas estas variables ESG o ambientales, sociales y de gobernanza. Entonces, si por ejemplo una empresa contratista tiene políticas en derechos humanos, tiene buenas prácticas en temas de huella de carbono o huella de residuos, no sé, viene con un embalaje más limpio, etcétera, todo eso se valora dentro de la licitación y de a poquito eso va teniendo más prioridad en el fondo en el nivel de selección de estos contratistas.
Y Eso me también parece. estamos avanzando con este año, nos Sí, vamos a dale. poner nuevas metas, así que Ya, ahí mira, vamos nos a queda llegar re con... poco tiempo, así que cuéntanos esas metitas para cerrar, porque creo que es súper No, interesante lo que esas estamos hablando. son metas sorpresa porque Ah, están así, fueron recién aprobadas por el directorio, así que vamos a avanzar con nuevos procesos en evaluación y selección de proveedores. vamos a estar poniéndole ojo entonces a esas metas sorpresas porque son sin duda también buenos estándares, ¿no? Para poder seguir y replicar en la industria y poder evitar que todo este trabajo que se está haciendo desde los mandantes se pierda al final de la cadena que es tan importante. Ana Luisa, muchas gracias por estar hoy con nosotros. La verdad que ha sido súper entretenido. Me quedé muy corta, como siempre, porque tenía muchas cosas más que preguntarte, pero nos contaste tantas cosas entretenidas que la verdad da lo mismo que nos hayamos quedado con otras que ahora para una próxima oportunidad. Así que te agradecemos que hayas compartido con nosotros esta mañana y agradecemos por supuesto a Colbún, de donde además tú trabajas, y RWE, nuestro Platinum Sponsor, al Ministerio de Energía que nos patrocina y a Pollux Comunicaciones, la agencia que produce y lleva adelante este proyecto todas las semanas. Que tengan una muy linda jornada y nos vemos entonces el próximo jueves a las 11:30 de la mañana como todas las semanas. Somos Gear Power, somos Pollux. Nos vemos. Gracias, Ana Luisa. Un besito, que estés Saludos, muy bien. gracias.